¿hay alguien listo para la palabra de Dios en esta tarde? Muy bien, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23, dice de la siguiente manera: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Lo voy a volver a leer porque creo que es un gran texto y va a marcar la pauta de todo lo que hablaremos en el transcurso de la serie. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Así como estás, cierra tus ojos unos segundos. Vamos a orar a Dios para poder concentrarnos en lo que Él nos va a hablar. Señor, gracias, Padre. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias porque podemos hablar, Dios bendito, de esto. Señor, danos las palabras correctas para poder verbalizar, Dios, lo que tú quieres, Señor, que podamos entender hoy acá. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, mi Dios. Ayúdanos y enséñanos a concentrarnos, Padre Santo, en lo que tú nos quieres decir. Nuestra vida, nuestro corazón es tierra fértil para tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y juntos decimos amén. Muy bien, me encanta este texto, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 23. Hoy voy a hablar acerca de los temores. Voy a vencer los temores. Creo que todos de alguna manera como que tenemos miedo en algunos aspectos de nuestra vida. Creo que todos desde que somos pequeños estamos luchando contra estos temores. Y desde que comenzó el año yo te empecé hablando acerca de la mente, de cómo la mente es muy importante para también poder vivir en ese lugar en el que Dios nos quiere colocar. Amén. Cuando comenzaba el año yo te decía que la visión de Dios, me parece, para nosotros como iglesia para este año es hablar acerca de santidad. Y si queremos ser una iglesia santa, una iglesia agradable ante los ojos de Dios, todo comienza con la mente. Muchísimo antes de pecar, muchísimo antes de poder cometer alguna situación que ofenda a Dios o hacer alguna cosa que no debemos de hacer y que perjudique nuestra vida de santidad, todo emerge de un pensamiento, absolutamente todo. Todas las cosas que deshonran a Dios y que llevamos a cabo, todo emerge de un sencillo e a veces pensamos inocente pensamiento. Y me gusta muchísimo como el apóstol Pablo en la iglesia que le escribe en la carta que le escribe a la iglesia de Tesalónica, él les dice que este Dios de paz nos haga santos en todos los aspectos. Y me gusta muchísimo esto. Dice que todo su espíritu, y cuando habla de espíritu él pone una E mayúscula, significa que está hablando de nuestro espíritu. Dice que todo su espíritu, su alma y su cuerpo se mantenga sin culpa. Como lo sabemos, somos seres trifuncionales, o sea que tenemos modalidades diferentes que están interconectadas, y estas modalidades es alma, es cuerpo y es espíritu. Todo funciona de manera conectada. Por ejemplo, si tú tienes un problema en tu espíritu, eventualmente va a perjudicar tu alma. Si tú tienes un problema en tu alma, eventualmente eso va a perjudicar tu cuerpo. ¿Has de pronto tenido muchísima tristeza en tu interior y de pronto te ves al espejo y no te reconoces? Eso es muy natural porque todas las cosas están interconectadas. De pronto decimos, bueno, tengo un problema del alma en mis emociones, y la primera persona que pensamos que nos puede ayudar es un psicólogo. Entonces hacemos cita con un psicólogo. Tenemos un problema con nuestro cuerpo y la persona que se nos viene a la mente es un doctor, y vamos con el doctor nos atiende físicamente. Y de pronto tenemos un problema espiritual y el primero que sale a nuestra mente es un padre espiritual o un pastor, porque le adjudicamos este tipo de males a cierto tipo de personas. Sin embargo, somos seres trifuncionales, como te lo he dicho antes. Nadie se quita el espíritu para hacer ninguna cosa carnal, y nadie para hacer algún acto espiritual se quita el cuerpo. Somos seres que funcionan de manera interconectadas, y las emociones
que salen de cada uno de nosotros siempre acontecen por la manera en la que valoramos nuestro entorno, porque la manera en la que pensamos determina la experiencia emocional que vamos a tener. Por ejemplo, si vemos una situación que nosotros pensamos que puede significar un riesgo para cada uno de nosotros, nuestra respuesta va a ser pues temor, ¿no? Entonces trataremos de alejarnos siempre de esa situación. Si estamos pensando que alguna situación nos va a dar tristeza, ese pensamiento se empieza a anidar fuertemente en nosotros hasta que empieza a afectar nuestras emociones y nos empezamos a sentir incómodos por todo lo que representan los pensamientos. Entonces es bien importante que entendamos que cómo pensamos o cómo percibimos lo que está a nuestro alrededor determina aquellas cosas que vamos a sentir. Entonces a veces nos preguntamos, ¿por qué me siento de la manera en la que me siento? ¿A alguien le ha pasado solamente a mí? ¿Por qué me siento así incómodo? ¿Por qué tengo tanto temor en ciertos aspectos de mi vida? ¿Por qué me siento, no sé, tan triste? ¿O por qué me siento tan feliz con esos aspectos? Cosas que no deberían de darnos cierta felicidad, ¿verdad? ¿Por qué me da cierta felicidad que a esa persona le vaya tan mal en la vida? ¿A alguien le pasa o soy el único que fui exageradamente vulnerable hoy, ¿verdad? Me pasé de lanza. No, porque es que, a ver, el sí pensar por qué estamos experimentando ciertas emociones es digno de analizar. Es muy digno de que lo pongamos sobre la balanza. ¿Por qué me siento de la manera en la que me siento? Sí es importante que lo analicemos paso a paso, minuto a minuto. Pensar en lo que pensamos. Suena a veces rara esta frase, ¿no? Pero es súper necesario. Siempre que vas con un profesional de la salud mental, y yo no soy psicólogo, me gusta mucho la psicología, he leído algunos libros y siempre que me encuentro con alguien que se dedica a estos temas, me gusta mucho tener conversaciones largas al respecto. Pero yo me reconozco incompetente en muchos sentidos. Yo soy un pastor, este es mi trabajo es espiritual, y siempre que haya una situación espiritual trataré de poner lo que está en mí para poder ayudarte de manera espiritual. Sin embargo, sé que cuando tú vas con un profesional de la salud mental, lo primero que va a tratar de hacer un experto en este tema es cambiar tu sistema de creencias profundas, que tú entiendas por qué crees de la manera que crees. Tratará de cambiar la manera en la que su paciente visualiza las cosas que lo están rodeando en ese momento. Ahora, es bien importante que entendamos que hay gente que asiste a terapia y estas terapias, la verdad, son muy funcionales. Si tú eres una persona que va con el psicólogo, está muy bien. Creo que también tener dibujar un camino de por qué estás en el lugar en el que estás es muy bueno y altamente recomendable. Sin embargo, es bien importante que entendamos que esta es la estrategia del psicólogo. La estrategia del psicólogo es tratar de cambiar la manera en la que valoras las cosas que están a tu alrededor. Pero cuando la gente empieza a asistir a terapia de manera continua es porque necesita que el psicólogo le recuerde esta nueva manera de valorizar su alrededor. O sea, si una persona se siente en un constante temor, o se siente con un constante rechazo, o siente que no puede encontrar felicidad con ninguna situación que lo rodea, esta persona necesita ir a terapia para que el psicólogo le recuerde cuál es la nueva manera en la que debe valorar los aspectos que lo rodean. Sin embargo, y aquí pero sí me gustaría que juntos lo siguiéramos, porque esto es muy importante para todo lo que seguiremos hablando en la serie. Ahorita estoy dando la introducción, ¿sale? Y ahorita ya voy a entrar en los principios para poder empezar a palomear qué es lo que tenemos que hacer si estamos viviendo un temor crónico en nuestra vida. Mira, aquí pero sí es muy importante. Cuando uno está yendo a terapia, el profesional
te ayuda a cambiar la manera en la que valorizas las cosas que están a tu alrededor. Pero cuando tú vienes a Cristo y cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, esta nueva verdad que adquirió a través de ser lleno con el Espíritu Santo empieza a ser permanente en su vida. ¿Alguien me sigue hasta aquí, familia? O sea, ir al psicólogo está bien, es una buena herramienta. Sin embargo, cuando vamos a Cristo, cuando vamos y nos llenamos de su Espíritu Santo, nuestra alma es orientada en la verdad de Cristo y entendemos que nuestros pensamientos no pueden alejarnos de Dios. Ahora, no vamos jamás a evitar pensar. O sea, siempre estamos pensando y siempre pensamos en las peores catástrofes que pueden suceder en el futuro. Siempre estamos diciendo, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? Entonces, por temor a esas cosas, nos perdemos de mucho. No podemos dejar de pensar y pensamos revolucionadamente respecto a montones y montones y montones y montones de cosas. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo opera en nuestra vida, el Espíritu Santo nos recuerda la verdad bíblica que habita en nuestros corazones. ¿Alguien me sigue, familia? Ahora sí, hoy quiero hablarte acerca del miedo. Efesios capítulo 2 y versículo 10, la Biblia dice a través del apóstol Pablo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para ¿qué obras? Buenas obras, ¿verdad? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces es muy importante que entendamos que tú y yo no fuimos creados para obras malas, ¿sale? Tú y yo no fuimos creados para cosas incorrectas. Tú y yo no fuimos creados para vivir atemorizados. Tú y yo fuimos creados para buenas obras. Y aquí te voy a incomodar. Dile a la persona que está a un lado de ti, dile: fuimos creados para buenas obras. Si de pronto tenías la duda de que fuiste creado para obras incorrectas, te lo anticipo: fuiste creado para buenas obras. Mira, Dios puso toda la mano en construirte. Claro, vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo de oscuridad, vivimos en un mundo complejo en muchos sentidos, y este mundo quebrado nos enseña temores. Este mundo quebrado nos enseña a no poder gestionar correctamente nuestras emociones. Y eso es a lo que nos tenemos que enfrentar. Nos tenemos que enfrentar con esta realidad con la que vivimos, pero tenemos que adoptar la verdad de Cristo para que esta verdad de Cristo sea más importante por sobre todas las cosas que nos rodean. Los miedos patológicos y las ansiedades afectan al 40% de la población en general. Y la pandemia hizo que se dispararan el uso de psicofármacos, ansiolíticos y bueno, montones de cosas de las cuales desconozco. Sin embargo, no es saludable vivir de esta manera. Hay que aprender a vivir correctamente para vencer nuestros temores internos. Identificar nuestros miedos nos permite enfrentarnos con las herramientas correctas, y no solamente para vivir en paz, porque de pronto pudiéramos pensar que vamos a vivir sin miedo para tener paz, que la paz es súper importante y es súper necesaria. Sin embargo, aprenderemos a vivir sin miedo para cumplir con el propósito eterno que Dios ha destinado para cada uno de nosotros. ¿Alguien dice amén? Aprendemos a vivir en control de nuestras emociones para poder abrazar el plan que Dios tiene para mí, el plan que Dios tiene para mi familia. Segunda de Timoteo capítulo 7 y versículo 9 dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo se genera porque creemos que cosas malas van a pasar. Es muy normal. Creemos que cosas malas van a pasar en el futuro. Las personas empiezan a articular ciertas ideas para no llegar
a una instancia que nos pueda poner en peligro, y la mayoría de nosotros hacemos cosas o dejamos de hacer cosas por si acaso, aunque muchos de nosotros, para ser bien francos, a veces no tenemos la certeza de que estas cosas vayan a suceder. Por ejemplo, muchos se han quedado sin hablarle a la chica de sus sueños por el miedo de que los pueda rechazar. No pasa nada. Paz de Cristo. Los solteros, obviamente, ¿verdad? Pues yo ya la libré en ese sentido. Pero los que están solteros, hay muchas personas que tienen miedo de salirse de ese trabajo y aceptar este otro que realmente les apasiona, porque probablemente en este otro trabajo que realmente les gusta, las cosas puedan salir mal. Muchos tienen miedo de hablarle a alguien más de Jesús porque cree que esta persona o lo podemos aburrir o nos puede ignorar, y no queremos eso. Hay gente que tiene miedo de no terminar una carrera universitaria y por eso toma la decisión de mejor no estudiarla. Dice, no, probablemente yo me voy a quedar en el camino y mejor no empiezo esta carrera. Hay muchas personas que tienen miedo a la interacción social y mejor se esconden para evitar relaciones interpersonales. Hay mucha gente que tiene miedo a perder un ser querido, lo cual no es poca cosa. Sin embargo, por ese miedo mal administrado empieza a sobreproteger personas. El miedo se vuelve eventualmente en una cárcel para muchos de nosotros. Nos reduce a ser personas básicas y desgraciadamente muchas de las veces nos vuelve mediocres. El miedo nos hace personas que no estamos destinados a ser, mientras que Dios tiene proyectos y planes increíbles para cada uno de nosotros. El temor nos tiene tomados con un grillete y nos dice, no te vas a ir porque probablemente vas a fracasar. Y estamos viviendo vidas que no deberíamos de vivir, viviendo experiencias que no deberíamos experimentar. Pero como dice Efesios capítulo 2 versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Alguien dice amén a eso? Fuimos creados para buenas obras, no fuimos creados para vivir siempre amedrentados, esclavos de nuestras sensaciones, esclavos de nuestros sentimientos. Y tenemos que aprender a descubrir cuáles son las cosas que nos aterran, cuáles son las cosas que nos atemorizan, para empezar a hacerles frente. Y yo creo que Jesús conocía muy bien a la humanidad, por eso nos dejó una serie de principios que estoy seguro que nos van a ayudar a poder experimentar esa continua libertad de todos estos temores. Y nos lo dejó en Juan capítulo 8 versículo 31. Dice, dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Nos encanta esto. Yo quiero ser libre. ¿Alguien más quiere experimentar esa libertad? La libertad os hará libres. Y el primer principio es este, y nos lo regala Jesús en este evangelio. No basta con creer ideas, hay que permanecer en la palabra. Necesitamos entender que primero, por sobre nuestras ideas, está la palabra de Dios. Mira, tú puedes tener buenas ideas, y yo sé que las tienes. Tú puedes tener excelentes pensamientos, y sé que los tienes. Sin embargo, no todos tus pensamientos son reales. Yo entiendo que tenemos una mente que va súper rápido y es difícil que podamos controlar nuestros pensamientos. Sin embargo, no es suficiente tener ideas. Necesitamos permanecer en la palabra, o sea, ser diligentes en el estudio de la palabra de Dios, mantenerla y abrazarla en nuestros corazones. Porque si tenemos acceso a su palabra será una realidad para cada uno de nosotros. Hay promesas de Dios en la palabra, pero a veces no entendemos las promesas porque estamos creyendo o dándole un valor más importante a nuestras ideas. De pronto salimos el domingo de aquí y decimos, está padre lo que predicó el pastor, está chido lo que dijo el pastor, me gustó esa palabra, es buena palabra, ¿verdad? Pero yo creo, y el yo creo se ha convertido en lo que hablábamos algunas
sesiones antes, se ha convertido en nuestro ídolo. No, bueno, está padre esto que dice la Biblia, pero yo creo, y el yo creo ha empezado a colocarse en un lugar en el que no le corresponde estar. Yo creo que esto debería de ser así, yo creo que esto debería de ser por acá. Pero lo que Jesús nos dice es: si permaneciereis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿No valdrá la pena mejor, en lugar de aferrarnos a nuestras creencias, en lugar de aferrarnos a nuestras ideas, en lugar de aferrarnos a nuestros pensamientos, empezar a anidar la palabra de Dios en nuestros corazones, y que el Espíritu Santo, cada vez que lo necesitemos, nos recuerde esta palabra de verdad que vive en cada uno de nosotros, familia? Podemos pensar cosas que pudieran ser: es que sí quisiera comenzar este nuevo negocio, sí quisiera empezar con este nuevo emprendimiento, pero ¿sabes qué? Me da muchísimo miedo. Pero ¿qué no dice la palabra? Que todo lo que pidamos, todo lo que queramos, nos será hecho si lo pedimos con fe. Entonces, ¿por qué tenemos tanto miedo de caminar en fe? ¿Por qué tenemos tanto miedo de hacer las cosas? ¿Por qué tenemos tanto miedo de levantar nuestra mirada y decir: Señor, yo sé que tú eres capaz de hacer las cosas? ¿Por qué nos da tanto miedo de orar por un enfermo cuando está en necesidad? ¿Por qué nos da tanto miedo? Es que ¿qué pasará si yo oro por él y oro por sanidad, y de repente no sana, y nos aterra quedar en vergüenza delante de todos? ¿Alguien más le ha pasado o nomás a mí? Si alguien que sabe que somos cristianos nos dice: ora por esta necesidad que tengo, la pensamos 2 o 3 veces, ¿verdad que sí? Sí, lo voy a hacer en mi casa. No. Ahorita ora por mí. Tómame de la mano, ora por mí. Necesito a Jesús hoy, no mañana. Necesito que ores por mí en este momento. Pero nos aterra orar por las personas. ¿Sabes por qué? Porque nuestras ideas han tenido un valor muchísimo más importante que la palabra de Dios. Pero cuando colocamos la palabra de Dios como lo supremo sobre nuestra vida, cuando colocamos la palabra de Dios como lo más importante en nuestro ser, entonces la palabra de Dios empieza a ser un baluarte para nosotros, lo más importante, y caminamos en las promesas. Dejamos de tener temor, dejamos de estar retraídos de la situación y empezamos a caminar en aquellas cosas que Dios ha depositado para cada uno de nosotros, que, te lo recuerdo, son buenas cosas, son buenas obras. Dios te diseñó para buenas obras. Si Dios está poniendo cosas enfrente de ti, hazlas porque Él estará contigo. No tengas temor. Si ya identificaste que eso te temoriza, empieza a decir: ok, Señor, mis pensamientos me están haciendo valorizar mi exterior con un terror terrible, pero déjame decirte, Señor, que para mí tu palabra es más importante que mis pensamientos. Tu palabra es más importante que cualquier cosa que yo pueda pensar. Tu palabra va más allá que cualquier cosa que yo pueda sentir. ¿Tú crees que los héroes de la fe no tenían miedo cuando empezaron un proyecto en Dios? El Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, salte de tu casa, empieza este nuevo proyecto, empieza, dale, salte de aquí, échale con todo. Yo creo que Abraham estaba aterrado, pero confiando en Dios, paso a paso, haciendo el trabajo que le tocaba hacer. Dios se enfrenta con Moisés y le dice: yo te voy a escoger para que liberes a mi pueblo. Ese es un llamado bastante aterrador, pero Moisés, ¿sabes qué hace? Empieza a obedecer paso a paso, empieza a caminar paso a paso. Y lo que Dios hoy te está pidiendo seguramente está desafiándote y te está aterrorizando en muchos aspectos. Creo que Dios te está diciendo: hey, como que ya es momento de que te cases, papá. Como que ya es momento de que le eches ganas en ese sentido. Ánimo. Y es que no, porque luego si me va mal en medio del camino, y qué va a pasar si me quedo sin dinero, y qué va a pasar, y es que si no la rifo, y es que si no voy a ser el hombre que Dios quiere que sea. Y chihuahua, hombre, es que no sé qué decirte ya, pues. Para no hacer las cosas hay un escenario siempre terrible. Y es que si me bautizo y si fallo, mi hijo, vas a fallar.
porque así es esto. Pero sabes una cosa, eres creado para buenas obras. Estás constituido para cumplir la voluntad de Dios. No tengas miedo, no permitas que tus pensamientos te agobien, más bien créele a Dios en su palabra. Segundo principio, un discípulo obtiene revelación de la verdad. Eso es lo que nos caracteriza como discípulos. Tú y yo somos discípulos de Cristo porque creemos que Él guía nuestros pasos. Él es nuestro modelo a seguir. La Biblia dice que Él es la piedra del ángulo, o sea que Él es el modelo que cada uno de nosotros debe imitar en cada aspecto. Entonces es bien importante que entendamos que la verdad que Jesús vino a mostrarnos hace más de 2000 años debe de ser una realidad en cada uno de nosotros. Todos nuestros temores a raíz de la vida de Cristo y de lo que Él vino a darnos deben de ser disipados. Su gloriosa y majestuosa bendición deben de permear en nuestra vida. Fuimos bañados con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si tú lo sabías, pero la frase no temas en la Biblia aparece 365 veces. O sea, pudo haber aparecido 364 o 366, pero no, aparece 365 veces. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Dios todos los días te está diciendo no temas, porque Él sabe que una de las estrategias más importantes que Satanás usa a su favor es el miedo. Estás a punto de experimentar la gloria de Dios, pero en lugar de dar un paso de fe en tu vida, das dos hacia atrás porque estás aterrorizado de lo que pueda venir en el futuro. Y Jesús para ese día tiene una gracia para ti, y en ese día te está diciendo no temas. ¿Alguien dice amén a eso? No temas porque yo estoy contigo. No temas ni desmayes, no tengas temor, yo los he entregado en tu mano. Y luego Dios dice no temas, solo cree. Jesús nos dijo no temas, tu oración ha sido atendida. Luego nos dice no temas a los que matan el cuerpo. Y luego nos dice no temas lo que habéis de vestir. Y me encanta esto último: oirás de guerras y de rumores de guerra, mas ustedes no teman. Dime si o no, ese modelo es un modelo digno de imitar. Estoy seguro de que Jesús en ese monte en el que estaba orando y en el que empezó a sudar sangre, Él tuvo temor de ir a la cruz. Él estaba arrodillado y le dijo al Padre: Padre, la verdad no quiero ir a la cruz. Si se puede, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús estaba aterrorizado porque Él sabía el horror que había de venir próximamente para Él. Él sabía todo lo que iba a acontecer en la cruz del Calvario, pero Él sabía que era necesario experimentarlo y vivirlo. Yo agradezco a Jesús porque Él fue tan valiente en ir a la cruz por cada uno de nosotros, porque gracias a la cruz tú y yo podemos estar aquí. Gracias a la cruz podemos experimentar la resurrección, y en el día final cada uno de nosotros resucitará con Él. Gracias a que Él le arrebató las llaves a la muerte. Gracias a que Él venció sus temores. Ahora, yo estoy convencido de que muchos de los que están hoy acá no lo saben, pero cada vez que tú eres valiente en aspectos de tu vida, inspiras a las personas que te rodean. Eres un modelo para otros. Cada vez que tú como padre de familia dices: híjole, no sé cómo van a ser las siguientes semanas, pero voy a dar este paso de fe, le voy a echar ganas. Estás inspirando a la gente que te rodea. Que tú como mamá no sepas qué va a pasar mañana, pero tú en fe empiezas a caminar, empiezas a ser un modelo para la gente que te rodea, y empiezas a experimentar el cielo en la tierra, porque el mejor modelo de vivir en valentía nos lo dio Jesús antes de ir a la cruz del Calvario. Y Él nos dice: no temas, porque eres de inspiración para otras personas. No temas, porque yo te voy a levantar. ¿Tú sabías que todo lo que pidamos en su nombre nos será hecho?
es una palabra que viene en la Biblia y tenemos que abrazarla cada uno de nosotros y caminar en ella. Yo sé que esta emoción del temor nos puede tener aprisionados muchas veces. A veces dejamos de decir cosas, a veces dejamos de hablar con ciertas personas porque tenemos temor, a veces dejamos de decirle que sí a ciertos aspectos a nuestro alrededor porque tenemos miedo. Sin embargo, hoy el Espíritu Santo nos está recordando que Él tiene un no temas para cada día de nuestra vida. 365 veces Él nos dice: no tengas temor, yo estoy contigo. Y quiero terminar con esto. Jesús nos libera de toda mentira. La idea que Satanás implanta en la humanidad está originada siempre en el temor a la muerte. El temor a la muerte mueve la conducta de las personas. Incluso el temor a la muerte es un negocio multimillonario que se capitaliza alrededor del globo por las grandes corporaciones. Y de pronto como que Satanás nos tiene a la humanidad atados como marionetas, haciendo lo que Él quiere que hagamos debido al temor a la muerte, debido a todo tipo de temores que nos rodean. Y yo sé que no es para menos. Yo sé que el temor a la muerte, pues siempre las cosas que en las que no tenemos certeza, siempre hay muchísimo temor. Siempre son cosas que golpean nuestra seguridad y es complicado creer a pesar de la situación o bueno, en el medio de la situación que estamos experimentando. Y Satanás utiliza estos hilos para manipular a las personas. Sin embargo, yo hoy quiero que entiendas que tú y yo no estamos diseñados para la muerte. ¿Alguien dice amén a eso? O sea, y es algo que yo he tratado de explicar desde un tiempo para acá, y lo entendí cuando mi mamá y mi papá se fueron. Fíjate, bien raro, porque no sé si has tenido la experiencia de perder a un ser querido. Yo creo que muchos de los que están aquí lo han vivido. Pero es raro porque vivir una separación sin Cristo y con Cristo es abismalmente distinto. Es abismalmente distinto. Mira, yo desde niño siempre tenía este temor, ¿no? Este temor de perder a mis padres, temor, y siempre que vives este tipo de cosas, como que entras en perspectiva. ¿Y qué pasará después de esta vida? Escucha, yo soy pastor y yo creo, yo tengo fe de que, tengo esperanza de que más allá de esta vida tenemos algo más. Pero cuando ves un cuerpo tendido ahí, no dejas de cuestionarte aspectos que son totalmente comunes y que hablan de la vulnerabilidad de nuestro ser. O sea, te cuestionas, preguntas: ¿qué habrá después de esta vida? Te preguntas: ¿qué va a pasar después? Sin embargo, el experimentar cosas como esta con Cristo te hace entender que la verdad no está del lado del mundo ni de Satanás. La verdad está del lado del Maestro siempre. Él tiene la verdad en sus manos. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay otro camino al Padre más que yo. No hay manera de acceder al Padre más que a través de mí. Yo soy ese verdadero camino. Y entender eso es liberador, porque a pesar de que el miedo a la muerte domine nuestros pensamientos, cuando estamos con Cristo, yo sé que a pesar de que habrá muerte en determinado momento de nuestra vida, yo sé que a pesar de esa separación horrorosa que experimentamos cuando dejamos a un ser amado allí tendido, yo sé que a pesar de todo eso, nuestra esperanza es una esperanza de vida. ¿Alguien me sigue hasta aquí, familia? O sea, uno ve un cuerpo ahí de alguien que amó o que sigue amando, y te parece raro. Dices: ay, esto está raro. O sea, esto no hace sentido. Esto no tiene sentido alguno. ¿Sabes por qué? Porque no estamos diseñados para la muerte.
estamos diseñados para la vida eterna. Es el verdadero diseño que Dios puso en nosotros. El ADN que corre por nuestras venas es vida. Él vino a construir a los seres humanos para vida. Y cuando vemos estas separaciones decimos: esto no me hace sentido alguno, porque no lo hay. Desgraciadamente el mundo se quebró cuando Adán y Eva pecaron, y vivimos en un mundo oscuro completamente, y vivimos las consecuencias de esa oscuridad. Gracias a eso entró la muerte en nuestra vida, pero vino un segundo Adán. Este segundo Adán nos vino a traer esperanza de vida eterna, y eso es en lo que hoy creemos. Claro, cuando vamos a un hospital y un doctor nos dice no hay mucho que hacer, nos aterramos. Es inherente del ser humano. Nos da mucho miedo, no queremos experimentar la muerte. Cuando nos dan el parte médico de una persona que amamos y no es bueno, nuestro corazón se hace chiquitito. Cuando vemos en una cama de hospital que la vida de alguien que amamos está yendo poco a poco, no podemos dejar de pensar: ¿y qué pasará cuando esto me pase a mí? ¿Qué va a pasar? Y entonces el temor a algo que eventualmente sucederá abraza todo lo que somos y todo lo que hacemos. Y por eso gastamos millones y millones y millones para no morirnos. Seguros de todo tipo. Que contrata un seguro, yo te vendo uno ahorita al final si quieres. Gastamos millones en seguros de vida, de gastos médicos mayores y menores. Gastamos en todo tipo de artilugios para ponernos en la cara, para retirarnos, para hacernos, porque queremos retrasar esta situación. Ahora, esto tiene un origen, y el origen es que nos aterra la muerte. Tenemos miedo a lo que pueda suceder. Pero la Biblia dice que no hay absolutamente nada que nos pueda apartar del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni nada que se ha creado nos puede apartar del amor de Cristo. Entonces, cuando estamos en peligro, ¿por qué dudamos de la palabra de Dios? ¿Por qué nos llenamos de temor? ¿Por qué nos sentimos abrazados por el temor? ¿Y por qué nuestros pensamientos nos juegan un mal momento? Nos hacen pasar por momentos horrorosos. Nuestra forma de pensar nos hacen pasar por momentos terribles. Y nos hacen pasar por momentos terribles porque necesitamos aprender a llenarnos de la palabra de Dios y entender que a pesar de que no estemos en nuestro mejor momento, que a pesar que haya separaciones, fuimos creados para buenas obras y tenemos que vivir esas buenas obras. No tengas miedo de todo lo que Dios depositó en ti, porque si Él lo prometió, Él lo cumplirá. No tengas temor de absolutamente nada lo que venga en tu futuro, porque déjame decirte una cosa: el que te creó está en tu futuro, y en ese futuro Él te está esperando. En ese futuro te dice: no tengas miedo, yo aquí te espero, yo estaré contigo. No le tengas miedo a la muerte, porque yo vencí a la muerte en la cruz del Calvario. Yo descendí hasta lo profundo del abismo, le arrebaté las llaves a la muerte, y hoy tendrás vida. Y necesitamos entender que no podemos ser seres que vivan atemorizados todo el tiempo por el temor. Y es que ¿qué le va a pasar a mis hijos si los llevo a la escuela y algo malo les puede pasar? Y es que ¿qué les puede pasar? Y si me dejan las personas que están a mi alrededor. Necesitamos aprender a dejar de vivir en eso. Háblale a la chica que te gusta, háblale al chico que te gusta. Cásate por el amor de Dios, ya basta. Deja de vivir con miedo todo el tiempo. Dice la Biblia que no fuimos dotados con un espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio. Y cada vez que tus pensamientos quieran
hacerte pasar un mal momento. Lleva los cautivos a la cruz. Tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos a la cruz y decirle: Señor, no sé qué hacer con mis pensamientos, pero tú sí sabes qué hacer. No permitas que el temor me robe la bendición de vivir para los propósitos eternos que tú has depositado en mi corazón. Así que hoy te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios con todo nuestro ser que Él nos permita vivir libres de temor en el nombre de Jesús. ¿Cuáles son las cosas que hoy te atemorizan? Empezar ese nuevo trabajo, quedarte trabajando por siempre en ese lugar. No tengas miedo, Él tiene su futuro en tus manos. ¿Qué es lo que te atemoriza? Tus hijos están en el cuidado de Dios. ¿Qué más te atemoriza? La muerte, Él venció a la muerte. ¿Qué más nos atemoriza? Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos pueden apartar del amor de Cristo. Así que levanta tus manos y dile: Señor, no soy esclavo del temor. Levanta tus manos lo más alto que puedas y di: soy libre de todo temor. Señor, ¿cómo le voy a hacer para librar el mes? Hombre, si los campos, los lirios se visten bien, ¿cuánto más tú que eres su hijo no te vestirá, no te dará alimento? Levanta tus manos y dile: Señor, no voy a ser esclavo del temor, porque tú no me diste un espíritu de temor, Señor, sino de amor y de dominio propio. Señor, hoy, Padre Santo, levantamos nuestras manos y nos confesamos libres de todo temor en el nombre de Jesucristo. Señor, tú ya nos libraste, Padre Santo, en el pasado y lo volverás a hacer, Señor. Levanta tus manos y cántalo hoy con nosotros.